Vamos a conversar sobre planificación situacional. Eh, ya hemos conversado con ustedes, ya hemos dicho que situar el conocimiento y la acción implica, en primer lugar, una decisión desde dónde mirar y valorar. Cuando decimos una decisión implica claramente una toma de posición, es decir, que situar es partir de una realidad, pero a su vez asumir una propuesta de profundizar el conocimiento o de actuar en función de mejorar, transformar esa realidad. Esta es la primera cuestión. Desde ahí arranca entonces el proceso de planificación situacional o de análisis situacional, es decir, un punto de partida que toma posición por un espacio-tiempo donde todos y cada uno de nosotros estamos situados y por una cultura de la cual provenimos. Esas tres cosas, un espacio, un tiempo y una cultura particular, son algo dado, algo que nosotros, como sujetos, como personas, como integrantes de una comunidad, recibimos y reproducimos. Eso es algo que no podemos modificar. Es decir, nuestro proceso de conocimiento y de acción siempre va a estar, en términos cuyianos, contaminado por ese entorno, por esa geocultura, por ese contexto que nos sitúa. Esta es la primera cuestión del punto de partida de la situacionalidad. A partir de allí, a partir de una situación concreta que todos tenemos, se establecen los modos de habitar. Las comunidades habitan su suelo, se relacionan con su entorno natural, con el ambiente, de manera diferente. No lo hacemos todo del mismo modo. Entonces, reconocer en primer lugar el modo de habitar, el modo de relacionarnos, que está vinculado a las formas, cómo nos comunicamos, a los ritos, a los símbolos, a las cuestiones que respetamos, a las cosas en las que creemos. Las relaciones sociales también tienen particularidades, hay lineamientos generales que uno puede plantear, pero siempre existe el rasgo, el sesgo particular propio de una comunidad, de un pueblo. Al modo de elaborar, es decir, en qué trabajamos, cómo producimos bienes y servicios, qué tipo de relaciones, qué tipo de contratos establecemos. Si bien el capitalismo ha establecido parámetros generales, universales, en sus distintas fases, en lo comercial, en lo industrial, en lo financiero, también existen las adaptaciones y las particularidades que se dan desde los lugares que habitamos. Entonces, el modo de trabajo es diferente en cada sociedad. Hay sociedades donde el trabajo pasa a ser un elemento circunstancial en el tránsito de vida de unas personas, hoy hay otras sociedades en las cuales el trabajo ordena el conjunto de relaciones sociales, tiene una centralidad diferente. Entonces también situar el conocimiento implica reconocer eso. Y el modo de organizarnos. Las sociedades se organizan de diferente manera. Por supuesto, hay una institución genérica en los últimos 3 siglos, que es la del Estado-Nación, pero los estados nacionales no son iguales en cada sociedad. Algunos tienen diferencias en cuanto a la institucionalidad de división de poderes, otros tienen diferencias entre si contemplan una única nacionalidad o una plurinacionalidad, otros son diferentes en cuanto a las escalas territoriales, son más centralizados, más federales, y a partir de allí un montón de otras cuestiones que van dando un sentido específico a los modos de organizarse. Entonces, ¿cómo habitamos? ¿Cómo nos relacionamos? Cómo trabajamos y laboramos y cómo nos organizamos son elementos que van situando una perspectiva y un modo de actuación. A su vez, cada lugar, y esto lo hemos dicho en clases anteriores, cada lugar presenta significados. No todos los territorios significan lo mismo. Algunos son territorios de oportunidad, porque allí están ocurriendo procesos económicos, productivos, de distinta índole,
turísticos, culturales, institucionales, que generan allí una posibilidad y una oportunidad de crecimiento, de reconocimiento, etc. Otros territorios, por el contrario, pueden operar como una especie de condena a quienes allí viven o a quienes allí se trasladan, porque allí ocurren cosas que deterioran la convivencia, hay violencia, hay persecuciones, hay cosas que complican la convivencia social. Entonces los territorios tienen significados, algunos tienen centralidades, otros son más periféricos de acuerdo a la lógica que tomemos. Esto hemos visto cuando analizamos los sistemas territorios, estamos viendo que su posicionamiento en determinadas relaciones sociales, relaciones de poder, lo ubica en un lugar u en otro. Siempre hay que mirar a los diferentes territorios desde el punto de vista de lo que significan. Algunos son territorios que están implicando la atracción de inversiones porque allí no hay tantos controles, entonces se convierten en paraísos fiscales. Otros llevan atracciones productivas en otros sentidos porque allí no hay mucho control al extractivismo de la naturaleza. Por el contrario, otros territorios son vistos como un lugar donde si uno llega allí tiene la posibilidad de contactarse con el mayor nivel en cuanto a cuestiones académicas, artísticas, de distinta índole. Entonces, los territorios tienen significados, algunos son reconocidos por su vinculación con el entorno natural, otros son reconocidos por la red de relaciones que establecen la diversidad de actores, la densidad institucional se le suele llamar a esto, que existe entre actores públicos, privados. Ninguna de estas características son permanentes, sino que van tiñendo de determinado color la realidad de un territorio en un momento determinado. Y a su vez los territorios tienen para las personas que los habitan y quienes los visitan determinados sentidos, que son la forma como experimentamos esos lugares. A veces algunos sienten satisfacción, alegría, tranquilidad, paz, miedo, angustia. Los lugares representan sentidos diferentes para la vida y la convivencia. Eso también es un elemento que en un análisis situacional hay que tratar de indagar. Y por eso hay que hacer mucha metodología de la escucha, de la observación. Las metodologías propias de la planificación situacional tienen que ver con observar, escuchar, mirar, más que decir. Es una impronta donde el sujeto que va a intentar atravesar una experiencia situacional observa, interroga, se relaciona, mira y va buscando captar no solo rasgos conceptuales, sino emociones, sensaciones. Reconoce mucho lo simbólico, no solo lo conceptual. A partir de allí comienza entonces la etapa más procedimental o más metodológica de la planificación situacional. A nuestro equipo de cátedra le gusta decir que el territorio es un sistema de efectos cruzados y de efectos contradictorios. ¿Por qué decimos esto? Porque los territorios están habitados por actores de diversa índole, no solo personales, sino sociales o grupales, actores que se relacionan entre sí, que cada uno de ellos tienen diferentes improntas, actores posicionados en un lugar del sistema productivo, en un lugar del sistema de reconocimiento social, en un lugar del sistema institucional. Y desde allí miran, desde allí actúan. Todos llevamos una lente con la cual analizamos la realidad desde una especificidad. Esto caracteriza a los actores. Los actores tienen intereses, incidencias, inserciones, ideologías que van marcando una diversidad de aproximaciones a determinado fenómeno, a determinada realidad, a determinado proceso de un territorio. Por eso, una primera aproximación de la planificación situacional es hacer un mapa de actores. Es decir, donde establecemos, bueno, los actores que intervienen en este proceso, sean locales o extralocales, pero que inciden sobre determinada realidad o determinada situación, son tales. Los podemos clasificar. Pero no para hacer una mera taxonomía, sino para a partir de allí pasar a un siguiente paso, que es qué tipo de relaciones existen entre esos actores. Y ahí viene todo el tema que en las ciencias sociales se lo denomina las relaciones sociales o las relaciones de fuerzas sociales.
Algunos actores tienen mayor incidencia, mayor preponderancia, otros tomados individualmente pasan desapercibidos, pero si organizan logran establecer una voz propia con más fuerza ante determinada situación. Los actores en relación establecen relaciones sociales y relaciones de poder. Entonces también ahí viene en la planificación situacional el concepto de mapas de poder. Para hacer un mapa de poder, previamente hay que hacer un mapa de actores, pero justamente a partir de un mapa de actores y mirando las relaciones sociales que entre ellos se establecen, establecemos el poder. Es decir, quién determina determinada cuestión, quién domina en determinado proceso, quién marca la línea, quién marca la pauta. Esto es importante porque si algo dice o sostiene la planificación situacional es que ningún actor tiene controlada la situación antes de la acción. Esto lo remarca muy bien Carlos Matus, que es un autor de referencia en la planificación situacional. Es decir, no está dada y resuelta de antemano la situación. Justamente hay que ver el proceso y hay que ver la interacción. Entonces es dinámico. Y en la forma como actúan los actores, cómo se organizan, cómo resisten, cómo juntan fuerzas, es cómo se va dando un desenlace social que va de alguna manera perfilando la situación bajo análisis. Con estos elementos, reitero, significados de un territorio, los sentidos asociados a esos lugares, el mapa de actores que actúan en ese lugar, las relaciones que entre ellos se establecen y por ende devienen en los mapas de poder que uno puede establecer en determinado territorio, recién ahí aparece algo que es central desde el punto de vista del análisis situacional, que son los temas críticos. Y cuando decimos un tema crítico, estamos diciendo aquellas cuestiones que son realmente relevantes en el territorio, por importancia, por una necesidad de inmediatez de tomarlo, pero fundamentalmente por la posibilidad que ese tema tiene de hacer converger en él distintas fuerzas sociales o distintos actores con sus dinámicas. Es decir, en qué cuestiones, primero uno se podría preguntar, ¿cuáles son las cuestiones de un territorio, de un lugar, que preocupa a quienes están relacionados con ese lugar? Otra pregunta, ¿cuáles son las cuestiones de un lugar que aglutinan fuerzas? Cuando uno hace un diagnóstico de un territorio, uno puede establecer un montón de fenómenos y de cuestiones que son relevantes en el índole de la educación, de la salud, de la economía, de la organización, de la cultura, del medio ambiente, del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso en la planificación situacional hablamos de un análisis, porque lo hacen los actores que están dentro de la situación. No es el diagnóstico de alguien que lo hace de afuera, sino los que están en esa red de relaciones. Y ahí es donde hay mayor posibilidad de establecer un tema crítico, porque en esa interacción de actores se pueden encontrar aquellos elementos que son más propios de ser afrontados por distintas razones. Y a veces el tema crítico no es necesariamente el que alguno de los actores individualmente consideró el más importante, sino en el cual es posible transitar un camino de acción para transformar esa situación. En el caso que le hemos comentado en otras clases de la confluencia, para los municipios que tienen una tradición, una vida, una organización comunitaria, una organización productiva determinada, la irrupción de una acción fuertemente vinculada a la extracción de recursos naturales en el territorio los afectaba fuertemente. Entonces, en la agenda de esos municipios puede haber un montón de temas importantes. Sin embargo, el ordenamiento territorial comienza a aparecer como el prioritario a tomar en cuenta, porque a partir de allí se pueden desencadenar otra serie de procesos que permitan reordenar la vida social, la vida productiva y la vida institucional de esos territorios. Entonces, el tema crítico es aquel que aglutina fuerzas, aquel que permite generar consensos, aquel que permite trazar lineamientos de acción y que por supuesto puede ir cambiando en la dinámica situacional que se va dando en un territorio. La planificación situacional busca hacer foco en aquellas cuestiones donde los actores involucrados pueden establecer un camino de acción. Termino entonces reforzando algo que es muy propio de la planificación situacional y que ya lo hemos dicho, es siempre desde adentro, es siempre desde un lugar
desde un territorio determinado y desde una sociedad en la cual somos parte. Por eso el actor que planifica situacionalmente está involucrado en el proceso planificado. No lo mira desde afuera, no es neutral ni aséptico, sino que está comprometido en la transformación de esa realidad. Por eso el concepto de situación, lo dijimos al principio, implica la decisión desde dónde mirar y valorar determinado proceso.